El tema del cual vamos a hablar es de un caso clínico de una intoxicación por metanol en un paciente de 12 años de edad. Esta presentación fue elaborada por Andrea del Rosario Mateos Gómez, Diego Francisco Vázquez Espinosa, Dana Paola Hernández Romero, de primer semestre de la carrera médico cirujano y partero de la materia de bioquímica médica. En la definición vamos a encontrar que este tipo de intoxicación por metanol ocurre debido a la ingesta. Este es un tipo de alcohol industrial que es tóxico para el ser humano. Este se va a metabolizar en ciertos compuestos peligrosos que puede causar grandes daños al cuerpo. En la fisiopatología, cuando se ingiere el metanol, este se metaboliza en formaldehído y después ácido fórmico. El ácido fórmico va a provocar una acidosis metabólica. También tiene la capacidad de inhibir la cadena de transporte de electrones, específicamente en el complejo 4 en el citocromo C. Esto pues va a causar que disminuya la producción de ATP y no va a quedar de otra más que utilizar el metabolismo anaerobio para la producción de energía. Esto va a producir lactato y pues va a ser más grave la acidosis metabólica que ya se tenía desde un inicio con el ácido fórmico. Como signos son paro respiratorio, ceguera, dilatación de pupilas, presión arterial baja, comportamiento agitado, coma, crisis epiléptica, cianosis, ictericia, problemas hepáticos, pancreatitis y piel amarillenta. Como síntomas, dificultad respiratoria, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión, mareo, dificultad para caminar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fatiga, calambres en piernas y debilidad. Para diagnosticar la intoxicación por metanol se realiza mediante la evaluación clínica y estudios de laboratorio como análisis de sangre y análisis de orina, además del cálculo de GAP aniónico y examen de retina. El nivel de metanol en el plasma pues va a indicar la gravedad de la intoxicación. Si el valor es mayor a 1 gramo por litro, esto puede llegar a ser bastante peligroso, incluso mortal. Además de que en una intoxicación grave puede haber la presencia de ceguera. Para el tratamiento de la intoxicación por metanol existen varias opciones. Una de ellas es la hemodiálisis. Otra es administrar etanol para que se una la enzima alcohol deshidrogenasa, ya que tiene más afinidad por el etanol, dejando fuera el metanol y pues evita que se produzcan los metabolitos tóxicos. Y el 4-metilpirazol o fomepisol, este tiene una acción muy parecida al etanol. Al igual se une a la enzima alcohol deshidrogenasa y también impide que se produzcan estos compuestos tóxicos. El metanol es un compuesto muy tóxico para el cuerpo. Si se ingieren unos 30 mililitros son suficientes para que un niño pueda morir, y en el caso de un adulto de 60 a 240 mililitros. La ceguera es muy frecuente que se presente y en algunos casos esta persiste a pesar de que se administra cierto tratamiento médico. El pronóstico varía dependiendo del paciente, dependiendo de qué cantidad de metanol consumió y qué tan rápido recibió atención médica. En el caso de la epidemiología, mundialmente es muy común en lugares donde el alcohol llega a ser prohibido o tiene un costo muy elevado. En países como Indonesia, India, Camboya, Vietnam, Filipinas, México, Honduras y Nicaragua.
Y ahora específicamente en México es muy común que sea por la ingesta de alcohol adulterado. Este contiene metanol. Eh, 40 personas en el año 2020 resultaron hospitalizadas por este motivo y 21 personas fallecieron. Bueno, el caso que analizamos es un caso de intoxicación severa por metanol en un paciente pediátrico. Tenemos que se presentó el caso en un paciente masculino de 12 años, originario de Monterredondo, Honduras. Este fue ingresado al servicio de emergencia de pediatría del Hospital de Escuela con un cuadro clínico progresivo tras la ingesta de una sustancia sospechosa de contener metanol. Tenemos que el paciente ingirió de forma recreativa aproximadamente 125 mililitros de un líquido etiquetado como alcohol etílico al 70. Este fue mezclado con refresco de cola. Además, 17 horas después de la ingesta, su madre lo encontró en cama, inconsciente, con vómito y lo llevó a una clínica privada, en donde fue inmediatamente referido a un hospital de tercer nivel. Tenemos que el paciente se presentaba en un estado crítico, presentó letargia profunda y no tenía respuesta a estímulos. Además, registró en cuanto a la escala de Glasgow un puntaje de 3 de 15, o sea, tal cual ya estaba en un coma. Además, mostraba midriasis bilateral, papilidemia y pupilas poco reactivas a la luz. En cuanto a sus signos vitales, tenemos que su frecuencia cardíaca era de 84 latidos por minuto, que, digamos, estaba en un rango dentro de lo normal. Su frecuencia respiratoria era de 33 respiraciones por minuto, indicaba una taquipnea. Su presión arterial mostraba 90 sobre 53 milímetros de mercurio. Esto nos indicaba una hipotensión leve. En cuanto a a la presión arterial media, tenemos 65 milímetros de mercurio, el cual se encontraba tal cual en un límite inferior aceptable, ya que si bajaba más, habría riesgo de lo que se llama una hipoperfusión. Y en cuanto a la saturación de oxígeno, tenemos que era de 92%, o sea, nos indicaba una hipoxemia leve. Además, presentaba perfusión periférica deficiente, mucosa oral seca, palidez generalizada y una respiración acidótica compensatoria. Además, tenemos que pesaba 50 kilogramos y su glucosa capilar fue de 153 miligramos por decilitro. Tenemos que al momento del ingreso, el paciente fue diagnosticado con falla ventilatoria secundaria, además de una sospecha de intoxicación etílica y acidosis metabólica. Tenemos que como principal procedimiento se realizó una intubación endotraqueal, conexión a ventilación mecánica y se tomaron muestras para el laboratorio. Además, se canalizaron vías periféricas para administrar cargas de solución salina al 0.9%, tiamina intramuscular y bicarbonato de sodio. Además, se iniciaron infusiones continuas de fentanyl y midazolam, esto para sedar al paciente. Y se administraron líquidos de mantenimiento y suero mixto mediante lo que sería una bomba de infusión. Después de obtener los resultados de laboratorio, tenemos que el hemograma mostró leucocitos en 20.210 microlitros por sangre. Además, tenemos que los neutrófilos presentó 14.147 por microlitro de sangre. En cuanto a la hemoglobina, 14.5 miligramos por decilitro y plaquetas de 176.000 por microlitro de sangre. Además, la hemoglometría evidenció acidosis metabólica severa con un NeoGAP elevado. La química sanguínea reveló glucosa de 281 miligramos por decilitro, un potasio elevado a 7.10 miliequivalentes por litro y un sodio bajo a 133 miliequivalentes por litro. Además, la creatinina fue de 1.35 miligramos por decilitro. La aspartato aminotransferasa tenemos que se obtuvo 100 unidades por litro. La aminotransferasa de 42 unidades por litro y la tasa de filtración glomerular se vio reducida a 78 mililitros por minuto. En cuanto a la evolución de lo que sería su intoxicación, tenemos que a las 4 horas del ingreso, o sea, después de 23 horas de intoxicación, el paciente presenta lo que sería hipotensión arterial de 60 sobre 33 miligramos de mercurio y una presión arterial media de 42 miligramos de mercurio. Además, no tenía respuesta a lo que sería el volumen. Tenemos que se le colocó un acceso central y se inició
tratamiento con norepinefrina. Además, se administró una segunda dosis de bicarbonato y se inicia una cobertura antibiótica con cefalosporina de tercera generación. Tenemos que a las 7 horas del ingreso o 26 horas de intoxicación, tenemos que se le realizó una gasometría de control en donde se mostró persistencia de la acidosis metabólica con el anión elevado. A las 12 horas del ingreso o 31 horas de intoxicación, se le realizó otra química sanguínea en donde se mostró que la creatinina se encontraba a 2.23 miligramos por decilitro, el nitrógeno, el nitrógeno ureico en sangre se presentó de 68 miligramos por decilitro. Tenemos que existía anuria, el bicarbonato a 30.5 miliequivalentes por litro, y además se indica la colocación de un catéter para diálisis peritoneal. A las 16 horas del ingreso al hospital o 35 horas en cuanto a intoxicación, tenemos que el paciente presenta lo que sería una convulsión tónico-clónica. Además, se le administró fenitoína, se incrementó el midazolam y la norepinefrina. Esto debido a la hipotensión. Además, inicia lo que sería la diálisis peritoneal con solución al 2.5%. Pues 21 horas del ingreso o 40 horas de intoxicación, tenemos que el paciente se encontraba en condición crítica, ya que presentaba una presión arterial de 89 sobre 55 miligramos de mercurio, una presión arterial media de 65 miligramos de mercurio, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 98%. Además, presentó una temperatura de 36 grados, pupilas dilatadas y seguían sin ser activas. Además, se mantuvo con ventilación mecánica y con un catéter funcional para diálisis. Además, tenía pulsos periféricos presentes y se solicitan de nuevo niveles de metanol a lo que sería medicina forense. A las 24 horas del ingreso al hospital o 43 horas de intoxicación, tenemos que se realiza una nueva química, donde tenemos que los valores de creatinina son de 1.22 miligramos por decilitro. De nuevo, el nitrógeno ureico en sangre de 31 miligramos por decilitro. El sodio se encontraba normal a 144 miliequivalentes por litro. El potasio, digamos, se encontraba un poco bajo a 3.1 miliequivalentes por litro. Calcio a 8.2 miliequivalentes por litro. La presencia de la enzima aspartato aminotransferasa de 430 unidades por litro. La alanina aminotransferasa de 107 unidades por litro. Además, la tasa de filtrado glomerular era de 50.27 mililitros por minuto y en este momento es cuando se inicia lo que sería el tratamiento específico por sospecha de intoxicación con metanol, el cual fue con etanol, o sea, vodka al 45%, que se administró por sonda exogástrica junto con jugo. Tenemos que a las 27.35 horas del ingreso o 46.35 horas de la intoxicación, tenemos que la cromatografía de gases en sangre y orina confirman la presencia de metanol como tal. Y a las 45.35 horas del ingreso o 64.35 horas de intoxicación, tenemos que, a pesar del soporte neurológico, hemodinámico, ventilatorio, renal y metabólico por disfunción orgánica múltiple, tenemos que el paciente finalmente fallece. Continuando con la explicación bioquímica, como ya se había mencionado anteriormente, el metanol es un alcohol. En consiguiente, pues su metabolización es a nivel de riñón, pulmón y hepática. La vida media aproximadamente es de 30 a 85 horas. La dosis que es considerada letal es de 30 a 240 mililitros y pues genera, como se ha mencionado, daño a órganos diana y a nivel de retina. Dentro del esquema tenemos que el metanol es catabolizado por la enzima alcohol deshidrogenasa. El metanol será el sustrato inicial para después formar el formaldehído, que como se ha mencionado anteriormente, se llega a tener un
un daño a nivel de retina, en este caso oftálmico. En este caso genera ceguera, como se había mencionado en el caso clínico del niño. Tiene alteración a nivel de la retina, ¿verdad? Y pues la segunda enzima que entra es la aldehído deshidrogenasa, formando así el ácido fórmico. Este tiene dos posibles variantes, por así decirlo, que una sería con un pH dependiente o un bicarbonato, y puede también formarse en folato, que pues es esencial para generar el DNA, y así terminar en CO2 o H2O. Se me pasaba, perdón, comentar que el ácido fórmico también llega a generar una acidosis metabólica, esto ya que libera demasiados protones o iones, y pues puede llegar a ser fatal, ¿verdad? Terminar en que fallezca el paciente, como fue en el caso del niño de 12 años. Y pues el tratamiento sería con etanol, porque el etanol y pues también es un alcohol, ¿verdad? Tendría la competencia con la afinidad con las enzimas. Y pues como se había mencionado alrededor de la materia, en cuestión de términos, la afinidad es básicamente la Km, y pues el etanol tiene mayor afinidad hacia las enzimas, por lo que a nivel competitivo toma el lugar de sustrato, y pues el metanol sale por hemodiálisis, mientras que el paciente, por así decirlo, va a estar alcoholizado por el etanol, pero ya va a seguir un proceso más continuo, vaya. Y el etanol formaría acetaldehído y después ácido acético. Y aquí tenemos la explicación que acabo de mencionar anteriormente, solamente que se agrega que se distribuye de acuerdo al contenido de H2O de los tejidos, y como se ha mencionado, el metanol se puede dializar porque no se une a las proteínas o las enzimas, ¿verdad? Que sabemos que son un tipo de proteína. En conclusión, durante la exposición de este caso clínico, pues se describió la evolución del paciente pediátrico con la intoxicación severa por metanol, además de su rápido avance y progresión para llegar al fallo multiorgánico. El manejo intensivo que tuvo el paciente fue a través del soporte ventilatorio, pues que se le administrara etanol y una diálisis peritoneal. El retraso en el diagnóstico definitivo y en la identificación del tóxico comprometió gravemente el pronóstico, resultando en el fallecimiento del paciente. Además que se notaron visibles complicaciones, ¿verdad? Esto pues a causa de que su diagnóstico fue bastantes horas después, como ya se había mencionado anteriormente, y pues pensamos que debería de fortalecer los sistemas de respuesta toxicológica, y más que nada en pacientes pediátricos y pues en regiones con recursos limitados. Además que no dejar que los niños, bueno, al alcance de los niños, sustancias que pueden llegar a ser dañinas, y que los padres mayormente tengan una capacitación para
poder identificar situaciones de riesgo en la salud. Y pues a continuación están las bibliografías, por si gustan checarlas. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.